Hizo una apuesta y se casó con una sirvienta pensando que sería un ganador fácil, pero una noche cambió todo. Suscríbete y dinos en los comentarios desde donde nos estás viendo. El gran salón de la propiedad de William Clark era una exhibición deslumbrante de riqueza y opulencia. Candelabros de cristal colgaban como cascadas congeladas del alto techo, arrojando un resplandor dorado sobre pisos de mármol pulido. Hombres con smokines a medida y mujeres con vestidos brillantes llenaban la habitación. Sus risas y conversaciones se mezclaban con la suave melodía de una orquesta en vivo. El aire olía a champán caro, puros raros y un sutil aroma a poder. En el centro de todo estaba William Clark. Aireaba uno de los imperios financieros más poderosos del país. Era un hombre que encarnaba el privilegio, alto, de hombros anchos, con penetrantes ojos azules y un rostro que nunca traicionaba debilidad. Su postura imponía su presencia magnética. Estaba acostumbrado a la admiración, la deferencia y el tranquilo reconocimiento de que era un hombre que siempre ganaba. A su alrededor estaban sus asociados más cercanos, hombres de igual riqueza, pero menor influencia. Entre ellos estaba Harrison Banks, su amigo de mucho tiempo y rival ocasional. Harrison era un hombre ingenioso que disfrutaba ir más allá de los límites y provocar reacciones. Tomó un sorbo de vino, sus ojos brillaban con picardía mientras estudiaba a William, que estaba de pie casualmente con un vaso de whisky en una mano y la otra en el bolsillo. Siempre dices que el dinero puede comprar cualquier cosa, Harrison dijo con una voz suave pero cargada de desafío. William levantó una ceja, solo ligeramente interesado, porque puede. El grupo que los rodeaba se rió entre dientes. Era una regla tácita en su mundo. El dinero no era solo una herramienta, era la fuerza definitiva. Con suficiente riqueza, cualquiera podía ser persuadido, cualquier cosa podía cambiarse. Harrison sonrió mientras hacía girar su vino. Es fácil decirlo cuando nunca te han puesto a prueba. William exhaló, medio divertido, medio aburrido. ¿Esto va a alguna parte, Harrison? ¿O solo estás tratando de sonar filosófico? Harrison se inclinó ligeramente. Pongamos a prueba tu creencia. Si el dinero es tan poderoso como afirmas, entonces pruébalo. Los hombres a su alrededor calmaron su curiosidad. William dio una pequeña sonrisa, poco impresionada. ¿Y cómo propones exactamente que haga eso? La mirada de Harrison recorrió la habitación antes de posarse en alguien. En el otro extremo, transformándola, William siguió su línea de visión en el borde del salón de baile cerca del bar. Una mujer con un uniforme blanco y negro se movía discretamente entre los invitados, rellenando vasos y recogiendo platos vacíos. Era diferente de las otras mujeres en la habitación, sin vestido brillante, sin joyas, sin cabello, cuidadosamente peinado. Su piel oscura contrastaba con el uniforme pálido, sus largos y gruesos rizos atados en un moño bajo se movía con tranquila eficiencia. Su expresión neutral, ojos dirigidos hacia abajo, como si hubiera dominado el arte de ser invisible en una habitación llena de personas que nunca la miraban. Kyla Johnson, una de las empleadas de limpieza de la propiedad. El ceño fruncido de Williams se profundizó. ¿No puedes hablar en serio? Harrison se rió entre dientes. ¿Por qué no? Ella es perfecta para este desafío. Sin dinero, sin conexiones, sin interés en nuestro mundo. Inclinó la cabeza estudiando el rostro de Williams. ¿O estás diciendo que el dinero no puede comprar todo? Después de todo, la expresión de Williams permaneció ilegible. Estaba irritado por la sugerencia, pero intrigado por el desafío. Era absurdo, ridículo incluso, pero esa era exactamente la razón por la que no podía dar marcha atrás. Negarse lo haría parecer débil, como un hombre que tenía miedo de probarse a sí mismo. Los demás lo observaban esperando. Tomó un sorbo lento de su whisky antes de dejar el vaso en la mesa junto a él. Luego miró a Harrison directamente a los ojos. 3 meses. Dijo con voz tranquila y deliberada. Me caso con ella, la transformo, y hago que el mundo crea que pertenece a mi lado. Harrison sonrió. ¿Y si fallas? La sonrisa de Williams regresó. No fallo. Los hombres a su alrededor se rieron levantando sus vasos en un brindis simulado, por lo que vieron como el éxito inevitable de Williams. Harrison extendió su mano y William la estrechó sellándola. Apuesta. Esto va a ser divertido, dijo Harrison con un brillo malvado en sus ojos. Solo recuerda, tienes que hacer que parezca real. Ella tiene que estar a tu lado en cada evento, vestida y comportándose como una verdadera esposa de la sociedad. William asintió una vez y luego prepárate para perder. Harrison volvió su atención a Aquila. No estaba al tanto de la conversación que acababa de tener lugar, sin saber que en cuestión de horas toda su vida cambiaría. William Clark nunca perdía y no estaba dispuesto a empezar ahora. A la mañana siguiente, Kyla estaba en la cocina apilando platos limpios cuando sintió que el pescado se movía en el aire. Una presencia. Se giró y se encontró cara a cara con William Clark. Se puso rígida. Señor Clark, dijo con cautela, había trabajado en esta casa durante casi un año y nunca había hablado directamente con él antes. Sus ojos azules la estudiaron, agudos y evaluadores. Necesito hablar contigo. Kyla se secó las manos con un paño de cocina, cautelosa, por lo que sus labios se curvaron ligeramente, pero la expresión no llegó a sus ojos. Una propuesta. Ella frunció el ceño. Una propuesta. William se
Acercó bajando ligeramente la voz. Quiero que te cases conmigo. El plato que había estado sosteniendo se le resbaló de los dedos y se estrelló en el fregadero, enviando un chorro de agua sobre su uniforme. Ella lo miró con incredulidad. Lo que me escuchaste, su tono era uniforme, como si estuviera discutiendo un trato comercial. Es un contrato, un matrimonio de conveniencia. 3 meses y a cambio te pagaré una cantidad que cambiará tu vida. Kila soltó una risa nerviosa. Eso no es gracioso, señor Clark, no estoy bromeando. Sacó un cheque de su bolsillo y lo colocó en el mostrador. La cantidad era asombrosa, más dinero del que ella había visto en su vida. Estás luchando, ¿no es así?, dijo su voz suave, persuasiva. Con esto puedes cuidar de tu familia, pagar cualquier deuda, empezar de nuevo. Se obligó a encontrarse con su mirada. ¿Por qué yo? La expresión de Williams permaneció ilegible. Porque eres perfecta para esto. Nadie esperaría que me casara con alguien como tú. Es exactamente por eso que funcionará. Su honestidad contundente le retorció el estómago. Quería negarse, quería alejarse, pero el peso de las facturas médicas de su madre, la matrícula de su hermano menor, la interminable lucha financiera, todo la presionó asfixiando. Sus dedos se curvaron en puños. Y después de 3 meses nos divorciamos. Su respuesta fue inmediata, indiferente, sin preguntas, sin ataduras. Regresa a tu vida, y yo regreso a la mía. La única diferencia es que estarás en una mucho mejor posición que cuando empezó. Que la respiró profundamente. Sabía que entrar en este acuerdo significaba vender una parte de sí misma, pero tal vez, solo tal vez, era la única oportunidad de cambiar su realidad. Exhaló lentamente. Aceptó. La sonrisa de Williams se profundizó. Bien, mañana serás mi esposa. Se dio la vuelta y salió de la cocina, sus pasos resonando yendo por el pasillo. Kila se quedó allí con el corazón palpitando. Acababa de hacer un trato con el diablo, y no había vuelta atrás. El sol de la mañana se filtraba a través de las enormes ventanas de la propiedad Clark, iluminando los pisos pulidos y los pasillos meticulosamente decorados. La casa era un lugar de lujo silencioso, donde la riqueza se tejía en cada detalle. Muebles con adornos dorados, torre, pinturas al óleo, candelabros que brillaban incluso a la luz del día, pero para Kila Johnson este no era su mundo. Se sentó rígida en una silla tapizada de terciopelo en el estudio privado de William Clark, sus manos apretadas juntas en su regazo, tratando de estabilizarse. Su uniforme perfectamente planchado, como siempre, se sentía fuera de lugar contra la grandeza que la rodeaba. Ayer mismo había estado cargando bandejas y puliendo superficies, invisible para la gente de esta casa. Ahora estaba a punto de convertirse en su dueña, aunque solo fuera por 3 meses. Frente a ella, William Clark se apoyó en su escritorio tranquilo y sereno, como si ofrecerle matrimonio a una mujer a cambio de dinero fuera la transacción más común del mundo. Repasemos esto de nuevo, dijo su voz suave y autoritaria. Esto es un contrato, no un matrimonio real en ningún sentido emocional o legal. Serás mi esposa, y solo mi nombre. Asistirás a funciones sociales, a mi lado vivirás en esta casa, vestirás apropiadamente y te comportarás de acuerdo con los estándares esperados de un Clark. La mandíbula de Kila se tensó. Ella ya despreciaba la forma en que hablaba, como si fuera un objeto que estaba moldeando a su gusto, y a cambio sus labios se arquearon ligeramente, casi como si estuviera divertido por su desafío. A cambio recibirás una suma global, cuando el contrato termine, suficiente para cubrir cualquier carga financiera que tengas. No necesitaba recordarle cuánto dinero estaba en juego. Ese número se había grabado a fuego en su mente desde anoche. Fue suficiente para cambiar todo, para conseguir su madre la mejor atención médica, para que su hermano fuera a la universidad y finalmente escapara del ciclo de luchas en el que había estado atrapada toda su vida. Pero vendiendo su dignidad por ello. Inhaló profundamente. Había tomado su decisión. Habrá condiciones, dijo su voz firme a pesar de la confusión dentro de ella. No seré tu juguete, no toleraré ningún intento de controlar mi vida fuera de lo que requiere este acuerdo. William asintió, como si hubiera esperado que ella se opusiera lo suficientemente. Justo, y yo condiciones propias. Él seguirá mi ejemplo. Los eventos, se vestirá y actuará como corresponde, sin escándalos, sin desapariciones repentinas, sin comportamiento imprudente que pueda dañar mi reputación. Kila frunció el ceño. Eso es todo. La mirada de Williams parpadeó con algo ilegible y sin apegos emocionales. Cuando el contrato termine vamos por caminos separados. Esa última parte dolió más de lo que quería admitir, no porque tuviera algún interés en enamorarse de un hombre como William Clark, sino porque era un duro recordatorio de lo que ella era para él. Nada más que una transacción. Bien, dijo William. Le extendió un documento cuidadosamente encuadernado, las páginas nítidas e intactas. Luego firmó. Miró el papel. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, pero había pasado toda su vida huyendo de la pobreza, de la decepción, de un mundo que nunca parecía ofrecerle una oportunidad. Ahora estaba tomando una decisión fría y calculada. Tomó la pluma y firmó con su nombre en el momento en que la tinta se secó. William tomó los papeles y los colocó en una carpeta. Mañana por la mañana iremos al juzgado. Sin embargo, el matrimonio se registrará legalmente. Haré que mis abogados redacten un análisis por adelantado para asegurar una salida limpia. Kila exhaló bruscamente y se levantó de la silla. ¿Eso es todo por ahora?, dijo. Recibirás más instrucciones de mi asistente más tarde hoy. Bienvenida a tu nueva vida, señora Clark. Se estremeció ante el nombre. No era suyo en realidad. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y dejó su estudio. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba por los grandes salones de la propiedad.
Las paredes parecían más altas ahora, los techos más sofocantes. Mañana ya no sería solo una sirvienta. Mañana se convertiría en la esposa de William Clark. A la mañana siguiente, Kyla estaba frente a un espejo de cuerpo entero en la suite de invitados que había sido colocada apresuradamente. Preparado para ella, su uniforme había desaparecido. En su lugar era un modesto, pero elegante vestido marfil ceñido a la cintura con una tela suave que fluía hasta sus rodillas. Era simple comparado con los extravagantes vestidos que había visto en las fiestas de Clark y Stats, pero en ella se sentía extraño, como si hubiera estado envuelta en la identidad de otra persona aún. Golpe en la puerta se giró y una mujer entró, una asistente de mediana edad, con movimientos profesionales recortados. El señor Clark está esperando en el auto, nos vamos ahora. Nada de cortesías, solo negocios. Kyla la siguió en silencio afuera de una elegante limusina negra parada en la entrada circular. William estaba a su lado vestido impecablemente con un traje azul marino a medida, ajustando el puño de su camisa mientras se acercaba. Cuando levantó la vista, su mirada parpadeó brevemente sobre su apariencia limpia. Bien, dijo ella, cruzó sus brazos, no empiece. Sus labios se curvaron ligeramente, pero no dijo nada mientras le abría la puerta. Dentro de la limusina el aire estaba denso por el silencio. William se desplazó por su teléfono completamente despreocupado mientras Kyla miraba por la ventana viendo pasar la ciudad. Cuanto más conducían, más se daba cuenta de lo mucho que su vida estaba a punto de cambiar. Cuando llegaron al juzgado, el proceso era extrañamente simple. Unas cuantas firmas, el sello de aprobación de un juez y así de simple. Legalmente era Kyla Clark. La realidad no la golpeó hasta que salieron. Los paparazzi se habían reunido cerca de la entrada. Sus cámaras destellaban como luciérnagas implacables. Se tensó instintivamente. Dio un paso atrás. William colocó una mano en la parte baja de su espalda, guiándola hacia adelante. Sonrió. Murmuró. Kyla resistió el impulso de empujarlo y en su lugar forzó una expresión neutral mientras caminaban hacia el auto. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, exhaló. Apretó sus manos contra sus sienes. Esto es una locura. William se reclinó contra el asiento. Sin rostro. Bienvenido a mi mundo. Se giró para mirarlo fijamente. No soy uno de tus amigos ricos. Clark, no sé cómo jugar a este juego. Su expresión se mantuvo en calma, y luego aprendió rápidamente. La limusina avanzó llevándolos de regreso a la propiedad. Esa noche Kyla fue conducida a una nueva habitación, un dormitorio que era suyo mientras durara el arreglo. Era enorme, también enorme. La cama sola podría haber cabido 3 de sus viejos apartamentos dentro. Las paredes estaban llenas de estanterías, los muebles elegantes y modernos, todo cuidadosamente seleccionado para exudar riqueza. Se sentó en el borde de la cama sintiéndose fuera de lugar. Un golpe en la puerta. Se puso de pie cuando William entró, todavía con su traje, su corbata ligeramente aflojada. Esta será tu habitación, dijo. Mi habitación está al final del pasillo, no habrá espacios compartidos aparte de apariciones públicas. Bien, dijo levantando la barbilla, no quiero estar aquí más de lo necesario. Los ojos de Williams se oscurecieron ligeramente. Pero no discutió. Mañana empiezas en un entrenamiento de Kit, tendrás un estilista, un entrenador de habla y un asesor social. Espero que cooperes. Kyla se cruzó de brazos. Estás realmente decidida a borrarme, ¿no es así? Su expresión permaneció ilegible. Estoy decidida. Para ganar. Los labios de Kawaii se curvaron en una sonrisa amarga. Por supuesto que lo eres. William se giró para irse, pero se detuvo. La puerta. Descansa un poco, lo necesitarás. Ella lo vio irse sintiendo el peso de su decisión a sentarse sobre sus hombros. Mañana su transformación comenzaría. Mañana estaría un paso más cerca de perderse a sí misma. Kyla apenas durmió esa noche. La inmensidad de su nuevo dormitorio se sentía sofocante, el silencio más pesado de lo que esperaba. Todo la habitación era caro, más caro que cualquier cosa que alguna vez hubiera tenido o tocado. Las sábanas eran más suaves que las nubes. El candelabro sobre su cama brillaba incluso en la oscuridad y el aire llevaba el más leve aroma del lujo, pero nada de eso se sentía real. Ya no era una sirvienta en esta casa, pero tampoco era parte de ella. Existía en el limbo, en algún lugar entre huésped y prisionera, entre obligación y resentimiento. El contrato que firmó pesaba sobre ella como cadenas. La mañana llegó demasiado rápido. Un fuerte golpe en la puerta la sacudió en posición vertical. Se sentó allí por un momento, tratando de recomponerse antes de finalmente responder al mismo asistente de ayer, el que la había acompañado ellos al juzgado. Se quedó afuera. Tu horario comienza en 30 minutos, debes prepararte. Kyla se frotó la sien. Horario. La mujer asintió con la cabeza. Tienes lecciones de etiqueta, selección de vestuario y protocolo social hoy. El señor Clark espera cooperación. Total, por supuesto que sí. Kyla se tragó una respuesta sarcástica y cerró la puerta. Respiró lentamente y luego se dirigió al enorme armario. Ya estaba lleno de ropa, ninguna de las cuales pertenecía a ella. Vestidos de diseñador, blusas elegantes, zapatos que probablemente costaban más que su salario anual cuando trabajaba como empleada doméstica. Tomó el vestido más simple que pudo encontrar, un vestido cruzado azul pálido, y se cambió abajo en una de las muchas salas de estar de la propiedad. Un grupo de personas la esperaba, una mujer equilibrada con rasgos afilados y una postura rígida sentada en el centro del grupo. Su cabello gris estaba recogido en un moño severo, sus aretes de perlas brillaban bajo el candelabro. A su lado había una mujer más joven,
Un estilista que vestía un conjunto negro elegante y un hombre con anteojos de marco fino, que sostenía un cuaderno en una mano y una cinta métrica en la otra Kyla, les echó un vistazo e inmediatamente quiso caminar hacia el otro lado. William, por supuesto, ya estaba allí. Estaba sentado en una silla cerca de la chimenea, leyendo algo en su teléfono. Su traje estaba perfectamente planchado incluso a esa hora de la mañana. Cuando levantó la vista y vio su vacilación en la puerta, sus labios se curvaron en algo peligrosamente cercano a la diversión. Kyla, conoce a Esther, Clara y Víctor, dijo suavemente. Ellos serán los responsables de tu transformación. Transformación, repitió, avanzando más adentro. Porque, aparentemente, soy un problema que necesita ser arreglado. Esther, la mujer mayor, apenas reaccionó a su tono. No se arregló. Corrigió con refinamiento. Kyla forzó una sonrisa tensa. ¡Qué reconfortante! William hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. Siéntate. Dudó, pero se sentó. Esther se aclaró la garganta. Comenzaremos con la postura y la etiqueta. Aprenderás a sentarte, caminar y entablar una conversación como una mujer de estatus. Kyla levantó una ceja. No sé caminar correctamente. William se rió entre dientes. Kyla le disparó. Esther continuó como si nada hubiera pasado. Tu manera de hablar también será evaluada. Clara se encargará del vestuario y el estilo y Víctor supervisará tu adaptabilidad social. Dentro de 3 meses estarás irreconocible. Eso envió un escalofrío por la columna vertebral de Kyla. Irreconocible, repitió. ¿Quieres decir dejaré de ser yo misma? No, William intervino. Dejarás de ser la versión de ti misma que no pertenece a mi mundo. Kyla apretó la mandíbula. Él lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera inevitable, como si no tuviera más remedio que doblegarse a lo que sea que él quisiera que estuviera bien. Veamos quién se dobla primero. Se enderezó en su silla, y se volvió hacia Esther. Muy bien, entonces comencemos. Las siguientes horas fueron una pesadilla. Kyla aprendió rápidamente que el entrenamiento de la postura no se trataba solo de sentarse derecho, se trataba de control sobre cómo moverse con gracia, como caminar con elegancia sin esfuerzo, como posesionarse de una manera que proyectara confianza sin parecer agresiva. Te encorvas. Esther señaló por tercera vez, golpeando la espalda de Kyla con el borde de una regla. Endereza tu columna. Kyla exhaló por la nariz y obedeció. La hicieron caminar por la habitación con libros equilibrados sobre su cabeza. La corrigieron en todo, desde cómo colocaba sus manos hasta cómo levantaba un vaso de agua. Luego vino el entrenamiento del habla. Víctor le hizo leer libros en voz alta, deteniéndola cada vez que hablaba demasiado rápido o usaba frases casuales. Tu articulación es demasiado rígida. Notó. Relaja tu tono. Tu voz debe ser autoritaria, pero invitadora. ¿Cómo se supone que debo sonar autoritaria e invitadora? Víctor suspiró como si hubiera hecho la pregunta más idiota del mundo. Practica. Era interminable, agotador y exasperante. Para cuando llegó a la sesión de vestuario, Kyla estaba lista para estallar. El equipo de Clara había sacado percheros de vestidos, zapatos y accesorios para que se los probara, pero cada vez que se ponía algo, Clara sacudía la cabeza y ajustaba algo, sujetando la tela, apretando un cinturón, inclinando la cabeza en consideración. Necesitas collar, dijo Clara finamente, sacando un vestido esmeralda profundo, y contrastará maravillosamente con tu tono de piel. Kyla se lo puso de mala gana. Cuando miró en el espejo apenas se reconoció a sí misma. La tela la abrazó en todos los lugares correctos. El rico color resaltaba la profundidad de su tez. Se veía cara como si perteneciera aquí. William se paró cerca de la puerta mirando. Cuando sus ojos se encontraron en el espejo, él asintió levemente. No está mal, dijo. Kyla se apartó del espejo. Bien, terminamos entonces. No del todo, Esther dijo. Ahora te ponemos a prueba en un entorno social real. Kyla se puso rígida. Que William sonrió. La cena de esta noche, algunos de mis socios comerciales estarán allí. Te sentarás a mi lado. Su estómago se revolvió. Una prueba pública. Encontró su mirada, su expresión ilegible. ¿Y si te avergüenzo? Su sonrisa se profundizó. Entonces supongo que trabajarás el doble mañana. Esa noche la finca Clark organizó una cena privada para algunos de los socios comerciales de Williams. Kyla se sentó a su lado vestida con el vestido esmeralda, su cabello peinado de una manera que la hacía sentir como otra persona. El comedor era grandioso, la mesa puesta con copas de cristal y cubiertos bañados en oro. Las conversaciones a su alrededor eran ligeras, llenas de las superficiales cortesías de la élite que podía sentir sus ojos en ella. Harrison Banks, por supuesto, estaba entre los invitados. La estudió con una expresión perpleja, haciendo girar su vino. Así que Harrison, dijo dirigiéndose a Kyla por primera vez, ¿cómo te trata la vida de casada? Kyla sonrió, pero había un borde en eso, mejor de lo esperado. Algunos de los hombres se rieron entre dientes. La sonrisa de Harrison se ensanchó. Tengo que admitirlo, William, subestimé tu capacidad para entrenar. Cuidadoso, Harrison. William interrumpió suavemente. Su tono fue lo suficientemente agudo como para silenciar la mesa. Kyla sintió un destello de algo que no pudo nombrar por el resto de la velada. Interpretó su papel a la perfección, no dejó que la desconcertaran, respondió a sus preguntas inquisitivas con gracia, mantuvo el contacto visual y controló su postura como Esther le había inculcado. Cuando terminó la cena, William la alejó de la mesa. Te manejaste bien, admitió. Kyla exhaló. ¿Eso es un cumplido real?
Le dirigió una mirada que no pudo leer. No te acostumbres, sonrió con sorna. Oh, no te preocupes. No lo haré. Mientras caminaba hacia delante del William se encontró observándola por primera vez, se preguntó si tal vez, solo tal vez, la había subestimado. También Kila se despertó a la mañana siguiente sintiéndose como si hubiera sobrevivido a un campo de batalla, su cuerpo dolorido por la hora que pasó perfeccionando su postura, su mente estaba agotada de calcular cada palabra, cada mirada, cada movimiento, pero la peor parte no era el agotamiento, era la comprensión de que contra todo pronóstico había tenido éxito, había entrado a esa cena anoche como una extraña, una mujer que no pertenecía y sin embargo al final se había mantenido firme, no se había derrumbado bajo la presión de las sonrisas de Harrison o las miradas escrutadoras de los otros invitados, había demostrado que no era solo un peón en el pequeño juego de William Clark, era una jugadora por derecho propio, pero eso no significaba que le gustara nada. Cuando bajó las escaleras encontró a William ya en el comedor desplazándose casualmente por su teléfono mientras sus huevos de desayuno, tostadas perfectamente arregladas, fruta permanecían intactas frente a él. No miró. Cuando entró: llegas tarde, dijo Kala, agarró una tostada de la bandeja en la mesa. No me di cuenta de que teníamos un horario. William finalmente la miró a los ojos, evaluando. Ahora tengo un evento de caridad esta noche y vienes conmigo. Se detuvo a mitad del bocado. Discúlpame, tomó un sorbo de su café. Es una recaudación de fondos para un hospital al que he donado. La prensa estará allí junto con algunos socios comerciales importantes. Es una buena oportunidad para solidificar tu papel como mi esposa. Kila cruzó sus brazos. Acabo de sobrevivir a una de tus pruebas sociales. ¿De verdad crees que voy a ir a otra voluntariamente? Mientras la expresión permanecía ilegible, no recuerdo haber pedido tu voluntad, exhaló bruscamente. Por supuesto que esto era a quién. William Clark estaba al mando. Sin disculpas, siempre en control. Bien, dijo. Pero seamos claros, no estoy haciendo esto por ti, estoy haciendo esto porque cuanto antes supere estos ridículos eventos, antes podré terminar con este arreglo. William sonrió levemente como si le divirtiera su desafío, lo que sea que ayude. Duermes de noche. Kila. El evento de caridad se llevó a cabo en un lugar exclusivo en el centro, el tipo de lugar donde los candelabros goteaban del techo y los camareros llevaban bandejas de champán tan fácilmente como respiraban. Kila llegó del brazo de William, su vestido esmeralda reemplazado por un elegante vestido azul marino, su cabello peinado de una manera que la hacía lucir elegante sin esfuerzo. Las cámaras destellan en el momento en que salen de la limusina, cegadores estallidos de luz los rodean. Tuvo que luchar contra el impulso de entrecerrar los ojos, sonreír, murmuró William, su agarre en su cintura firme, pero no posesivo. Kila giró la cabeza ligeramente hacia él poniendo el tipo de expresión serena que había practicado en el espejo. Perfecto, dijo. Se movieron entre la multitud intercambiando cortesías con personas que importaban en el mundo de William. Él presentó sin esfuerzo a mi esposa Kila, como si siempre hubiera sido parte de esta vida. Ella notó cómo la gente reaccionaba ante ella, algunos con curiosidad, otros con un juicio apenas disimulado. La veían como una anomalía, un giro inesperado en la otra vida de William Clark, predecible existencia. Entonces, como esperaba, Harrison Banks apareció. Estaba vestido impecablemente como siempre, un vaso de whisky en la mano y una sonrisa cómplice en sus labios. Límpiate bien, Kila, dijo suavemente, su mirada recorriéndola a ella. Le dio una sonrisa tensa. Porque gracias, Harrison. Lo intentó. Harrison se rió entre dientes. Él. Encantador, William. Tengo que admitir que pensé que esto ya habría terminado. Pero mírate, sigues planeando la casa. La expresión de Williams no cambió. No juego. No puedo ganar. Kila se obligó a permanecer neutral, aunque algo la forma en que Harrison habló la hizo sentir incómoda. Los estaba mirando demasiado de cerca, como si buscara grietas en la ilusión. William debe haberlo sentido también, porque de repente envolvió un brazo alrededor de la cintura de Kila, acercándola solo una fracción más cerca. Fue un movimiento calculado, uno destinado a parecer sin esfuerzo, pero ella sintió la tensión en su cuerpo. Harrison levantó su vaso en un brindis simulado. Bueno, aquí está para demostrarnos que todos estábamos equivocados. Se alejó dejando atrás un rastro de diversión y algo más oscuro, algo que se sintió como una advertencia. Kila miró a William. No nos cree. No tiene que. William dijo que mientras nadie más haga, la noche continuó sin incidentes, pero algo cambió. William siempre había estado compuesto. Pero Kila notó que estaba más nervioso esta noche, más consciente de los ojos sobre ellos, más deliberado en sus acciones. En un momento estaban parados cerca del fondo de la habitación, lejos de la multitud. La expresión de William era ilegible mientras bebía su bebida. ¿Qué pasa?, preguntó. Kila la miró. Nada. Ella arqueó una ceja. ¿Esperas que crea eso? Un músculo en su mandíbula se tensó. Es solo que Harrison disfruta superar los límites, siempre lo ha hecho. Ella frunció el ceño, y no me gusta darle razones para pensar que está por delante. Kila lo estudió por un momento. Esto se trataba de algo más que el escepticismo de Harrison, se trataba de control. William necesitaba ser el que estuviera a cargo, el que dictara los términos. Sabes, dijo inclinando la cabeza, si no fueras tan maniático del control, podría ser tolerable. William soltó una risa tranquila. Y si no fueras tan terco, podría ser agradable. Kila sonrió improbable. Su mirada se detuvo en ella, algo parpadeo ilegible en su expresión. Sí, probablemente. El momento se alargó entre ellos, ninguno de los dos dispuesto a romperlo. Primero, por primera vez, Kilo se preguntó si tal vez, solo tal vez, había más en William Clark que el frío hombre de negocios con el que había aceptado casarse, y ese pensamiento la inquietó más que
Cualquier otra cosa durante las siguientes semanas, la rutina continuó. Kila se vio obligada a un riguroso programa de lecciones de etiqueta diarias, entrenamiento de oratoria, pruebas de vestuario, le instruían sobre cada detalle de la vida de la alta sociedad, desde cómo sostener una copa de vino hasta cómo participar en una pequeña charla sin sentido, sin parecer desinteresada, y odiaba cada segundo de eso, pero se adaptó porque Kila Johnson nunca había sido del tipo que se rendía incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. También comenzó a notar cosas como el personal de la finca, una vez cauteloso de su presencia, había comenzado a mostrarle un respeto silencioso, como algunos de ellos que una vez apenas la habían reconocido ahora la saludaban con cálidas sonrisas. Se dio cuenta de cómo William también la miraba, como su mirada aguda y evaluadora se había convertido en algo diferente, algo casi intrigado, y esa era la parte más peligrosa, porque ella no se suponía que le importara, no se suponía que se preguntara qué había debajo del exterior perfectamente controlado de William, pero estaba empezando a hacerlo y no tenía idea de qué hacer al respecto. Kila siempre había confiado en sus instintos, era lo que la había mantenido con vida, lo que la había ayudado a navegar en un mundo que no estaba hecho para personas como ella, así que cuando una sensación de inquietud se instaló en lo profundo de sus entrañas, no la ignoró. Había comenzado sutilmente. Harrison observándolos demasiado de cerca en los eventos, sus comentarios mezclados con algo más que su diversión habitual. Luego estaba William, que había comenzado a actuar de manera diferente, todavía estaba compuesto, todavía en control, pero Kila podía sentir el cambio. Estaba más atento, más cauteloso, como si supiera que algo estaba a punto de desenredarse, y lo hizo. Sucedió una noche de la manera más inesperada. Había estado en la biblioteca de la propiedad buscando algo para leer. Era uno de los únicos lugares en la mansión donde sentía una apariencia de paz. Las imponentes estanterías, el olor a papel viejo, el silencio, le recordaba las tardes que pasaba en la biblioteca pública cuando era niña, escapando hacia las historias donde la gente como ella podría ser héroes en lugar de sobrevivientes. Acababa de sacar un libro del estante cuando un crujido le llamó la atención. Al principio pensó que lo estaba imaginando, pero luego vio que algo se deslizaba por debajo de la puerta de la biblioteca. Una carpeta manila. Frunciendo el ceño, dejó el libro y cruzó la habitación recogiendo la carpeta. No había nombre, ninguna indicación de quién la había dejado. Sus dedos temblaron ligeramente cuando la abrió. Dentro había papeles, documentos, y mientras los leía aquí, el mundo entero se inclinó. Sus manos apretaron las páginas con tanta fuerza que se arrugaron en los bordes. Un contrato, una apuesta hecha entre William y Harrison. La respiración de Kila se volvió superficial. Cada músculo de su cuerpo se tensó. Escaneó los documentos. Sus ojos volaron sobre los términos, las condiciones, el cronograma, el premio de 10 millones de pesos. La realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Esto no era solo un arreglo, nunca había sido solo un trato comercial entre ellos, esto era un juego y ella había sido el peón. La visión de Kila se volvió borrosa. Calor subiendo en su pecho, quería gritar para romper algo, para tirar la carpeta contra la pared. Pero más que eso quería respuesta. Salió furiosa de la biblioteca. Sus pies se movieron, instinto su PSE latía en sus oídos. William estaba en su oficina cuando lo encontró inclinado sobre su escritorio revisando documentos como si nada hubiera cambiado, como si no fuera el tipo de hombre que podía mirar a alguien a los ojos y mentir sin dudarlo. No llamó, no dudó, dejó de golpe la carpeta sobre su escritorio. William levantó la vista frunciendo el ceño ante su repentina intrusión, pero luego su mirada bajó a la carpeta y por primera vez desde que lo conoció Kila vio algo cercano a la sorpresa. Parpadeó en su rostro. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó su voz demasiado tranquila. Kila ignoró la pregunta. Dime que no es real. William exhaló por la nariz apretando la mandíbula. Kila, dime que no hiciste una apuesta con Harrison. Dime que no te casaste conmigo solo para poder demostrar un maldito punto. Ella lo interrumpió, su voz temblando de furia. Él se quedó en silencio. Eso fue todo. Respuestas. Ella necesitaba. Su estómago se retorció su pecho, y ella había sabido que William Clark era frío, calculador, despiadado, pero esto era algo más. Esto era cruel. Sus manos se curvaron en puños. Así que todo este tiempo yo solo era parte de algún reto retorcido, algún premio para ti ganar. Su expresión permaneció ilegible. Pero había algo en sus ojos, algo que ella no había visto antes. Arrepentimiento, culpa, no importaba. Dijiste que necesitabas una esposa. Ella continuó, su voz quebrándose, pero lo que realmente necesitabas era un proyecto, una forma de alimentar tu ego. Kila, él dijo su nombre, como si se suponía que arreglaría las cosas, como se suponía que significara algo. Ella soltó una risa amarga aguda, y perdí por eso. Dios, de hecho, comencé a creer. Se interrumpió tragándose el nudo en su garganta. No le daría la satisfacción de saber eso, que había bajado la guardia, que había comenzado a confiar en él, que había sentido algo. Su respiración se atascó, se alejó de él sacudiendo la cabeza. Yo era tan idiota. William se puso de pie y luego rodeó el escritorio. Kila se movió antes de que él pudiera alcanzarla, poniendo espacio entre ellos. No, su voz era firme y afilada como una cuchilla. No puedes explicar, no puedes justificar esto. Me usaste. No lo hice. Si lo hiciste, espetó, su ira hirviendo, y sabías exactamente lo que
Estabas haciendo silencio estirado entre ellos espeso y sofocante. Kila respiró profundamente obligándose a calmarse. Ya terminé. Dijo en voz baja. Voy a dejar un músculo. La mandíbula de Williams se tensó. Eso no es parte del acuerdo. Soltó una risa seca sin humor. Al diablo con el acuerdo, y con eso se dio la vuelta y salió de su oficina. No se detuvo, no miró atrás, caminó directamente a su habitación, agarró una maleta y comenzó a tirar ropa dentro. No tenía mucho. La mayor parte del guardarropa aquí había sido elegido para ella, seleccionado para adaptarse a la versión de sí misma que William quería presentar al mundo, pero había algunas cosas que eran suyas. Las agarró todas. Cuando terminó se dio la vuelta lista para irse, solo para encontrar a William de pie en la puerta. La miró por un largo momento. ¿A dónde irás? Kila levantó su barbilla. A cualquier lugar que no sea aquí. Su mirada oscura oscureció. No tengo que hacer esto. Ella soltó un suspiro. Y no tuviste que apostar por mi vida. Su silencio fue respuesta suficiente. Sin otra palabra, ella lo empujó y salió de la habitación, fuera de la casa, fuera de su vida. Ella dejó la finca Clark esa noche con nada más que una maleta y un corazón lleno de traición. Encontró un pequeño motel en el centro, lejos del mundo. Ella acababa de escapar. Las paredes eran delgadas, las sábanas eran de seda y no había candelabros arriba, pero al menos era real. Ella se sentó en la cama mirando al techo, su mente acelerada. No tenía trabajo ni seguridad, ningún plan, pero tenía algo más importante. Tenía su libertad, y no iba a dejar que nadie se la quitara otra vez, ni siquiera William Clark, especialmente no el Kila. Siempre había pensado que la libertad se sentiría más ligera que esto. Había pasado años soñando con el día en que finalmente escaparía del peso sofocante de la lucha financiera, de vivir de sueldo a sueldo, de tener que elegir constantemente entre el alquiler y la comida. Pero ahora, mientras estaba sentada al borde de una cama de motel mirando fijamente el papel descascarado, se dio cuenta de que la libertad podía ser tan pesada como las cargas que había llevado antes de dejar la finca Clark, con nada más que una maleta y su orgullo, sin trabajo, sin estabilidad, sin plan, pero al menos tenía su dignidad. Al menos ya no era un peón en el juego de William Clark. Una risa amarga burbujeó en su garganta. Como había pensado siquiera por un segundo que él era algo más que lo que parecía ser, un hombre que tomaba lo que quería, un hombre que nunca perdía, un hombre que había apostado por su vida y lo había jugado como un trato de negocio. Sus manos se apretaron en puños al recordar el contrato, la tinta que había sellado su destino mucho antes de que ella supiera que estaba en el juego. Y, sin embargo, incluso ahora no podía dejar de pensar en el no, en la apuesta, no en el engaño, sino los momentos entre las noches, cuando habían hablado de su infancia, la forma en que su voz se había suavizado, cuando había hablado de su madre, los raros destellos de algo desprevenido en su expresión, como si él mismo no estuviera seguro de lo que estaba sintiendo. Ella tembló, su cabeza violentamente alejaba los pensamientos. No importaba lo que fuera que ella creía haber visto en él, había sido una mentira. Las primeras semanas fueron duras. Kila se las arregló para encontrar una camarera en un pequeño café del centro. No era nada glamoroso, pero era un trabajo honesto y pagaba lo suficiente para mantenerla en marcha. Cayó en la rutina fácilmente, mañanas temprano, noches tarde, pies doloridos. Era un mundo que ella entendía, un mundo que tenía sentido. Pero no importaba cuánto intentara concentrarse en reconstruir su vida, el fantasma de William Clark la perseguía. Vio su nombre en los periódicos, su imagen destellando en segmentos de negocios, en las pantallas de televisión, en el café. Él todavía estaba en todas partes, inquebrantable, intacto, como si su licencia ni siquiera hubiera hecho mella en su mundo perfecto. Por supuesto que no. Los hombres como William Clark no perdían, y sin embargo algo la asombraba, y en el fondo de su mente no podía rascarse. Había esperado que William enviara a sus abogados tras ella para exigirle que regresara, para recordarle que había firmado un contrato, pero nadie vino sin amenazas. No exige que William sea. Fue como si la hubiera dejado ir. Eso debería haberla hecho sentir victoriosa. Debería haberla hecho sentir que había ganado, pero todo lo que hizo fue dejarla con una pregunta persistente. ¿Por qué? Obtuvo su respuesta antes de lo esperado. Sucedió en una tarde cualquiera, cuando estaba terminando su turno en el café. Estaba limpiando una mesa cuando escuchó su nombre. William Clark, el multimillonario, ha estado haciendo algunos movimientos inesperados últimamente. La cabeza de Kila se levantó de golpe. El televisor sobre el mostrador estaba reproduciendo un informe de noticias. Agarró un trapo y fingió limpiar. Acercándose un poco más para escuchar, la pantalla mostró imágenes de William, vestido impecablemente como siempre, saliendo de un auto negro, rodeado de un grupo de personas que se veían diferentes. No eran ejecutivos de negocios, no eran celebridades, eran líderes comunitarios, maestros, voluntarios. Kila frunció el ceño. Clark, conocido por sus despiadadas estrategias comerciales, ha estado dedicando su tiempo y recursos a esfuerzos filantrópicos y comunidades de bajos ingresos. Las fuentes dicen que ha donado personalmente millones a programas educativos y de vivienda. El control de Kila sobre el trapo se hizo más fuerte. El multimillonario, que siempre se ha mantenido alejado del trabajo de caridad pública, ha sorprendido a muchos al adoptar un enfoque práctico, visitando escuelas, hablando con organizaciones locales, incluso supervisando personalmente algunos de los proyectos. Kila apenas registró el resto de los informes que no entendía. William Clark no hacía caridad, no perdía el tiempo en cosas que no le daban un retorno de la inversión. Entonces, ¿por qué diablos se estaba dedicando de repente a causas por las que
Había pasado años luchando por qué estaba apareciendo en su mundo. Esa pregunta ardía en su mente durante días. Se dijo a sí misma que no le importaba que lo que William estuviera haciendo no fuera problema, que él pudiera tirar dinero a cualquier caridad que quisiera, no cambiaba nada, pero la duda la dejaba. ¿Había cambiado o era solo otro juego? Una semana después tuvo otra oportunidad de averiguarlo. Acababa de terminar de reponer los estantes en el café, cuando sonó la campana sobre la puerta. Se dio la vuelta, y se quedó sin aliento. William Clark estaba en la entrada vestido con un traje a medida, pero discretamente sus penetrantes ojos azules se clavaron en ella. Por un momento ninguno de los dos habló entonces. Kila se sentó a la cafetera que sostenía, y pasó directamente junto a él. Kila no se detuvo, no podía Kila esperar, llegó hasta él. Pasillo trasero antes de que su voz la detuviera de nuevo. Por favor, algo en esa palabra la hizo dudar. Se giró con los brazos cruzados, su mandíbula apretada. ¿Qué quieres? William exhaló frotándose una mano sobre la cara como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. Por primera vez desde que lo había conocido parecía inseguro. Necesito hablar contigo. Kila soltó una risa corta. No tenemos nada de qué hablar. Si tenemos. Su voz era más tranquila ahora. Estaba equivocada acerca de todo. Su pecho se apretó. ¿Y crees que decir eso lo hace mejor? No. Él admitió, pero es la verdad. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, en contra de su mejor juicio, ella habló. ¿Por qué estás aquí, William? Él dudó. Entonces finalmente él respondió: porque no podía soportar la idea de ti, creyendo que no importaba. Su respiración se detuvo. Lo miró buscando su rostro, buscando la mentira, pero por primera vez ella no pudieron encontrar uno. Se sentaron afuera del café, lejos de las miradas indiscretas. William le contó todo sobre cómo había tirado el dinero de la apuesta, sobre cómo había comenzado a trabajar con los proyectos comunitarios porque ella le había hecho darse cuenta de lo vacía que había sido su vida, sobre cómo por primera vez había comenzado a cuestionar todo en lo que alguna vez había creído. Kila escuchó, no lo perdonó, todavía no, tal vez nunca, pero le creyó, y eso la asustó más que nada porque significaba que en el fondo ella tampoco había terminado con él. Durante las siguientes semanas, Kila lo observó, lo puso a prueba, visitó uno de los proyectos que él había financiado, habló con la gente allí, vio la forma en que interactuaba con ellos, no como un hombre que cumple con una obligación de relaciones públicas, sino como un hombre que estaba tratando de ser mejor, tratando de ser digno, y contra todo pronóstico, estaba teniendo éxito. Una noche, mientras estaban sentados en un banco del parque cerca del café, William se volvió hacia ella. Sé que no merezco una segunda oportunidad, dijo, pero estoy pidiendo una de todos modos. Kila lo miró, realmente lo miró, y por primera vez se dejó llevar. Preguntarse. Tal vez la gente podría cambiar, tal vez. Tal vez estaba dispuesta a descubrir que Kila no creía en la redención fácil. La gente no se despertaba una mañana y decidía ser mejor. El cambio era complicado, doloroso, requería más que palabras. Requería acción, paciencia, consistencia y confianza. Eso era lo más difícil de todo. Había aprendido hacía mucho tiempo que la confianza era frágil, que podía romperse en un instante, y William Clark la había roto de la peor manera posible. Pero ahora, mientras estaba sentada frente a él en el tranquilo café, viendo al hombre que una vez había controlado cada aspecto de su vida, pedir en lugar de exigir, se dio cuenta de algo inquietante. Quería creerle. Quería creer que el William Clark que había jugado con su vida como si fuera un juego se había ido, reemplazado por alguien que estaba tratando de entender, pero querer creer y realmente creer eran dos cosas diferentes. Durante las siguientes semanas, William no presionó, no la inundó con gestos costosos o grandes declaraciones. No intentó comprar su perdón, como una vez había intentado comprar su obediencia. En cambio, hizo algo mucho más peligroso. Apareció una y otra vez. Siguió volviendo el café no como un multimillonario que reclamaba lo que había perdido, sino como un hombre que estaba aprendiendo. Le preguntó sobre su mundo, sobre las luchas que la gente de su comunidad enfrentaba todos los días, las luchas que una vez había ignorado. Escuchó las respuestas sin tratar de arreglar las cosas con Mone, y cuando finalmente cedió a su curiosidad y aceptó visitar uno de sus proyectos, lo que vio la sorprendió. El centro comunitario no era nada como ella esperaba. No era un edificio sin alma con el nombre de Williams estampado por todas partes como un monumento a su riqueza. No era una organización benéfica diseñada para sesiones de fotos y cobertura mediática. Era real. Vio cómo los niños de los barrios desfavorecidos jugaban en el patio de recreo recién construido, y los maestros ayudaban a los estudiantes con dificultades con sus tareas. Vio familias recogiendo comida del centro de donaciones, no con la cortesía vacía reservada para los benefactores ricos, sino con genuino alivio. Y entonces lo vio. William no estaba parado a un lado observando desde la distancia como un hombre que simplemente había escrito un cheque y seguido adelante. Estaba allí hablando con una madre soltera sobre el programa de capacitación laboral. El centro había comenzado a arrodillarse para hablar con un niño sobre su libro favorito, ayudando a una mujer mayor a llevar una caja de comestibles a su auto. Kela no sabía qué había esperado. Tal vez había esperado atraparlo en una mentira. Para encontrar pruebas de que esto era solo otro juego, otra transacción,
pero no lo hizo. Lo que encontró en cambio fue algo mucho más inquietante. Encontró a un hombre que estaba tratando, y no sabía qué hacer con eso. Después de eso las cosas comenzaron a cambiar. Kila todavía mantenía su distancia, pero comenzó a responder sus preguntas. En lugar de dejarlo afuera lo dejaba acompañarla a casa a veces después de sus turnos en el café. Aunque se decía a sí misma que no necesitaba su compañía, comenzó a ver las grietas en el hombre que una vez había pensado que era inquebrantable. William Clark había nacido en el poder, criado para creer que el dinero era lo único que importaba, pero por primera vez él estaba parado en un mundo donde el dinero no era la solución a todo, y él estaba aprendiendo. Ella lo vio en la forma en que él dudaba antes de hablar, a veces como si estuviera tratando de elegir las palabras correctas. Ella lo vio en la forma en que él escuchaba, realmente escuchaba cuando la gente hablaba sobre sus luchas, y sobre todo ella lo vio en la forma en que la miraba, no como un premio, no como una cama, sino como alguien a quien respetaba. Una noche después de un turno particularmente largo, ella lo encontró esperándola afuera del café. Las luces de la ciudad proyectaban largas sombras, el aire denso con el olor de la lluvia. Ella cruzó sus brazos levantando una ceja. Realmente no te rindes, ¿verdad? William sonrió, pero había algo más suave en su expresión. No cuando es importante. Ella lo estudió buscando cualquier rastro del hombre que una vez había estado frente a ella con un contrato férreo y una certeza presumida de que podía controlar su vida, pero ella ya no vio a ese William. En cambio, vio a un hombre que estaba parado frente a ella, no encima de ella, y eso la asustó más que cualquier cosa, porque significaba que a pesar de todo, a pesar de las mentiras, a pesar de las traiciones, su corazón estaba empezando a traicionarla de nuevo. Empezaron a pasar tiempo juntos, no de la manera grandiosa y orquestada que exigía el mundo de William, sino momentos tranquilos e inesperados, como cuando él apareció en el café una noche y se sentó a la esquina a leer mientras ella trabajaba. No exigía atención, no intentaba insertarse en su espacio, simplemente estaba allí. O cuando ella se encontró contándole historias sobre su infancia, sobre la risa de su madre, sobre las noches que pasó dando clases particulares a su hermano menor bajo una luz parpadeante del apartamento, o cuando él admitió una noche que nunca había puesto un pie en la oficina de su padre cuando era niño, porque el hombre había creído que las emociones eran distracciones, que la familia era secundaria al éxito. Kila no sabía qué estaba pasando entre ellos, no quería nombrarlo, pero era real, y eso la aterrorizó. Una noche mientras caminaban por un parque cerca de su apartamento, William se detuvo de repente. Ella se volvió hacia él frunciendo el ceño. Él dudó por un momento, y luego exhaló. Tenías razón sobre mi estómago retorcido, sobre que él la miró a los ojos, y por primera vez vio algo desenmascarado en su expresión. Sobre todo el silencio se estiró entre ellos, pesado con cosas no dichas. Luego en voz baja agregó: no espero que me perdones. Kila tragó saliva. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Sus labios se curvaron ligeramente. Porque no he terminado. Probado que soy diferente. Quería mirar hacia otro lado para fingir que sus palabras no la afectaban, pero no podía, porque de alguna manera, contra toda lógica, contra cada defensa que había construido, una parte de ella le creyó, y eso fue lo más peligroso de todo. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, Kila se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo pensando en William Clark como el enemigo, pero ahora ya no estaba segura de lo que era, y tal vez, solo tal vez, tampoco lo estaba. Kila nunca había tenido miedo de tomar decisiones difíciles. Aquí toda la vida se había construido sobre ellas, eligiendo entre pagar el alquiler o las facturas médicas, entre quedarse en un trabajo sin futuro o arriesgarse al desempleo, entre mantener en su orgullo o tragárselo por el bien de la supervivencia. Pero esto era diferente. Esta era la primera vez en su vida donde la decisión no era sobre la supervivencia, esto era sobre la confianza, y la confianza. Confiar en William Clark era la cosa más aterradora que había considerado. Los días pasaban en un ritmo incómodo. William no presionaba, no exigía respuestas, pero estaba allí constantemente, pacientemente. Era una extraña inversión del hombre que había conocido por primera vez, el hombre que había orquestado su vida con contratos y condiciones. Esta versión de William era diferente. Él estaba presente, no como una fuerza de poder, sino como una persona. Escuchaba cuando ella hablaba, no por curiosidad, sino por interés genuino. Él no le ofrecía dinero o soluciones cuando ella hablaba de sus luchas, simplemente escuchaba, y eso era lo que más la inquietaba, porque era real, porque se sentía real. Y Kila nunca se había permitido tener esperanzas reales. Una noche, después de cerrar los cafés, se encontró caminando junto a William de nuevo, sus pasos en sintonía, la ciudad tranquila a su alrededor. La tensión entre ellos había cambiado, ya no era aguda, ya no se basaba en el resentimiento o la obligación. En cambio, era algo más tranquilo, algo tácito. Odiábalo cómoda que se sentía en algún momento. Se detuvieron en un pequeño parque, sentados en un banco de madera que daba a la guarida. Calle iluminada. Kila exhaló pasándose una mano por la cara. No sé qué hacer contigo. William, sentado a su lado, soltó una risa baja. Tú y yo. Ambos se giró para mirarlo de frente, su mirada aguda. ¿Por qué sigues aquí, William? Se quedó en silencio por un momento, sus dedos entrelazados entre sus rodillas. Luego finalmente habló: porque quiero ser. Las palabras eran tan simples, tan libres de manipulación o cálculo, que le robaron el aliento. Lo estudió esperando la captura, el razonamiento cuidadosamente elaborado que siempre yacía debajo de sus palabras, pero no había ninguno, solo honestidad, y eso la aterrorizaba más que cualquier contrato que hubiera tenido. William había pasado toda su vida en control, todo tenía un plan, un
Propósito, cada decisión que tomaba había sido calculada para la eficiencia, para la ganancia, pero Kila había destruido ese control en el momento en que se alejó de él y ahora sentado a su lado mirando la forma en que el suave resplandor de las luces de la calle se reflejaba en sus rizos oscuros, se dio cuenta de algo. Ya no quería el control, solo quería que su silencio se extendiera entre ellos, lleno de todas las cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Entonces finalmente William habló de nuevo. Nunca esperé cambiar, admitió, pero me hiciste querer. La respiración de Kila se entrecortó, lo miró por la cruda sinceridad en su expresión y supo que lo decía en serio, pero las palabras no eran suficientes. Había escuchado hermosas palabras antes, había sido alimentada con promesas vacías antes, así que hizo la única pregunta que importaba: ¿cómo sé que esto no es solo otro juego? La mandíbula de Williams se tensó y luego lentamente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, una caja de terciopelo. El corazón de Kila se detuvo, se giró para mirarla por completo. Su expresión era ilegible porque esta vez no hay contrato, su garganta se apretó. William abrió la caja. Dentro había un anillo, simple, elegante, nada llamativo ni excesivo, nada que gritara riqueza, solo algo real. Kila lo miró fijamente. La tranquila confesión que contenía y sintió las paredes se agrietan. No espero que digas que sí, dijo William suavemente, ni siquiera espero que me perdones, pero necesitaba que supieras esto. Ya no se trata de ganar esto, no se trata de demostrar un punto. Se tragó su voz más tranquila. Ahora esto se trata de ti. La visión de Kila se volvió borrosa. Nunca había sido el tipo de mujer que creía en cuentos de hadas, pero esto se sentía como algo cercano a la magia, y tal vez solo. Tal vez finalmente estaba lista para creer en eso. 2 meses después estaba parada en el jardín del estado Clark, el mismo lugar donde su vida había sido reescrita, usando un vestido blanco que no fue elegido por apariencia, pero para ella misma. Miró al hombre que esperaba al final del pasillo, el hombre que una vez había sido su captor y de alguna manera se había convertido en su elección, y por primera vez en su vida Kila Johnson eligió el amor no por necesidad, no por supervivencia, pero porque contra todo pronóstico finalmente había encontrado algo real, y esta vez era suyo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte, para que no te pierdas la próxima. Haznoslo saber en el comenta qué te pareció el final. Mira más historias geniales haciendo clic en el siguiente video, y no olvides compartir este con tus amigos.